Capítulo 18. En el gimnasio de Dios. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12, 5 al 11. Procedemos ahora a considerar más ampliamente la enseñanza bíblica de que, en parte, Dios produce y promueve nuestra santificación mediante varias cosas que Él hace por nosotros. Más allá de las positivas instrucciones que Dios nos da en las Escrituras, también de otras maneras se ocupa de nosotros. Puesto que somos su pueblo, si no respondemos a sus enseñanzas, Dios nos castigará. Ya hemos visto en relación con esto que hay muchos pasajes en las Escrituras donde esta doctrina particular claramente se define y se enseña. En mi opinión, que me parece generalmente aceptada, no hay mejor declaración al respecto que la que se encuentra en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, especialmente del versículo 5 al 15. De hecho, puede decirse que la Epístola a los Hebreos en su totalidad no es sino una amplia exposición de esta gran doctrina de los propósitos de Dios con respecto a su pueblo, tal como se revela en la disciplina. Al considerar el tema de manera general, ya hemos visto que indudablemente Dios usa este método en particular. En efecto, el principal argumento de estos versículos es que el experimentar este trato es prueba fehaciente de que somos hijos de Dios. De lo contrario, se puede dudar, para decir lo menos, de que realmente seamos hijos de Dios. Hemos considerado también la razón por la cual Dios nos disciplina y llegamos a la conclusión de que lo hace para salvaguardarnos de las tentaciones que siempre nos están amenazando. En esta vida terrenal hay ciertos peligros que nos rodean y tenemos que protegernos de ellos. Por ejemplo, el peligro del orgullo y de la satisfacción de uno mismo, el cual amenaza al cristiano en esta vida y en este mundo. Por el lado positivo vimos que Dios lo hace para estimular en nosotros el crecimiento del fruto del Espíritu, para promover la humildad. Nada hay tan bueno como la disciplina, la cual necesitamos si hemos de ser humildes, mansos y sencillos. La enseñanza recibida es que Dios es nuestro Padre y que en su infinita gracia nos disciplina, pues el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. He allí la doctrina, he allí la enseñanza. Una vez establecido este principio, debemos seguir reflexionando acerca de este pasaje, porque esto no es todo ni es suficiente. A decir verdad, y tal como yo entiendo el argumento del autor de esta carta a los Hebreos en el capítulo 12, podemos expresarlo de la siguiente manera: que el castigo, incluso el castigo que Dios nos inflige, no actúa en nosotros automáticamente.
El mero hecho de que seamos castigados no significa necesariamente que vaya a sernos de beneficio. El argumento del escritor es que sólo derivaremos algún beneficio de la disciplina en la medida en que entendamos esta enseñanza al respecto y nos la apliquemos con propiedad y verdad. Obviamente, este es un punto de capital importancia, porque si pensamos en nuestra santificación como algo que tiene lugar casi automáticamente, mientras nuestra actitud es meramente pasiva, entonces estamos negando la esencia misma y el punto central del argumento de esta epístola. La disciplina no actúa de manera automática, ni es algo mecánico, sino que en última instancia nos beneficia por la palabra. El todo de la santificación se realiza en la verdad. Juan 17:3, por la aplicación de la palabra en cada paso, en cada aspecto. Esto es particularmente cierto en relación con todo este asunto de la disciplina. Voy a presentar el argumento tal como se ha desplegado aquí. Al castigo se lo puede ver de manera equivocada y se puede reaccionar a este también de manera equivocada. Como se recordará, hemos visto que la disciplina puede manifestarse de diferentes maneras, puede venir a través de las circunstancias, puede adoptar la forma de alguna pérdida financiera o de algún problema en nuestro negocio o profesión. También puede venir como algo que nos abate y que nos causa molestia y perplejidad. O puede venir a través de alguna decepción personal, por ejemplo, la deslealtad de un amigo o el derrumbamiento de alguna gran esperanza que podemos haber tenido en la vida. Puede venir por medio de la enfermedad. Aquí debo repetir y recalcar que no estoy diciendo que necesariamente todo esto lo produzca siempre Dios. De ninguna manera estoy diciendo eso. La Biblia no enseña que Dios sea la fuente de todo sufrimiento. Lo que enseña es que esa enfermedad puede ser enviada por Dios y que algunas veces Dios nos disciplina por medio de la enfermedad o por varias otras circunstancias. Esto debemos dejarlo absolutamente en claro. Dios puede usar cualquiera de estas cosas, pero es obvio que todo esto puede sucederle a todo el mundo. Por lo tanto, nunca debemos decir que todo acontecimiento no deseado sea necesariamente un castigo de Dios. De modo que se puede reaccionar de manera equivocada a las pruebas, a las tribulaciones y a la disciplina. ¿Algunos ejemplos? El autor de esta carta señala 3, el primero de los cuales es el peligro del menosprecio. Lo encontramos en el 5º versículo. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. He allí el primer ejemplo de considerar la disciplina de manera equivocada, tomarla a la ligera, no prestarle atención, sacudírsela como algo de poco valor y no tomarla con seriedad, adoptando una apariencia de soberbia y no permitiéndole que nos afecte en absoluto. Y nos encontramos viviendo sin pensar. Y cuando alguna de estas cosas nos sucede, en vez de ponernos a pensar en ella y de permitirle que haga su obra, luchamos por sacudírnosla y librarnos de ella, y nos reímos de ella y no le damos importancia. Tal vez ni tenga yo que recalcar esto, porque en nuestros días es quizá la reacción más común hacia las pruebas y las tribulaciones. Vivimos en una época en que la mente teme al verdadero sentimiento. La nuestra es una época muy sentimental, pero hay una gran diferencia entre sentimientos y emoción. En la vida se ha abierto camino la dureza. Siempre estamos tratando de mostrar nervios y sentimientos de acero, y consideramos que es anticuado expresar nuestros sentimientos. El mundo se ha endurecido, y el curso total de la vida claramente lo demuestra. Mucho de lo que hoy hace desgraciada nuestra vida no sucedería si la gente fuera por lo menos un poco más sensible.
pero nos revestimos de acero y adoptamos esa apariencia soberbia, lo que redunda en que, cuando las cosas van mal y Dios nos está disciplinando, no le prestamos mayor atención. Lo tomamos a la ligera y en vez de prestarle atención, deliberadamente lo pasamos por alto sin permitirle que nos inquiete. Pero las Escrituras nos advierten de manera clara y solemne contra esto. No hay nada tan peligroso para el alma como cultivar esta actitud impersonal hacia la vida, que hoy es tan común. Por eso los lazos que nos unen a nuestros cónyuges o a nuestra familia son hoy tan frágiles. Por eso la gente puede desentenderse de sus responsabilidades y no tener ningún respeto hacia lo sacro. Esta actitud impersonal hacia la vida se enseña y se estimula de manera deliberada. Se le considera como el toque que distingue al verdadero caballero y a la verdadera dama, la clase de persona recubierta de un blindaje de acero que nunca manifiesta una emoción y parece totalmente carente de verdadera sensibilidad. Y esa actitud puede introducirse en la vida cristiana y causar que la gente menosprecie incluso el castigo del Señor. De este modo lo desechan, lo descartan, se niegan a prestarle atención. La segunda reacción equivocada hacia la disciplina se encuentra en el mismo versículo 5 y es la siguiente: ni te desanimes cuando te reprenda. Se trata desde luego de una cita del libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Se refiere al peligro de desanimarse y descorazonarse por causa del castigo, el peligro de ceder y desistir, al peligro de perder toda esperanza. Todos sabemos lo que es esto. Cuando algo nos sucede solemos decir, realmente no puedo soportarlo. El suceso nos rebasa y nuestro corazón cede. Nos rendimos, cedemos, desmayamos bajo el peso de todo ello, perdemos el ánimo por completo. Esto a su vez nos hace preguntarnos por qué pudo haber sucedido y si Dios ha sido justo con nosotros. Refunfuñamos y nos quejamos y damos lugar al rencor. En esta misma situación se encontraban los hebreos cristianos y decían: cuando nos hicimos cristianos, pensábamos que entraríamos a una vida maravillosa, pero vean lo que nos está sucediendo. ¿Por qué nos suceden estas cosas? ¿Está bien que nos sucedan? ¿Esta fe cristiana es verdadera? Comenzaron entonces a volverse a su antigua religión. Por eso el autor de esta carta decidió escribirles, porque las pruebas que estaban pasando los habían desalentado. Puestos a prueba por el Señor, habían perdido el ánimo. Ni te desanimes cuando te reprenda. Este sentimiento de desaliento tiende a colarse y nos lleva a decir: esto es realmente demasiado para mí, no puedo seguir. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Salmo 55, 6. Todos sabemos de esto, con demasiada frecuencia reaccionamos así a la disciplina del Señor, en vez de recibirla como el autor de Hebreos nos enseña a hacerlo. Demasiado pronto levantamos nuestras manos y exclamamos: ya no puedo, esto es demasiado, ¿por qué me trata Dios así? Pero no somos los primeros que así nos sentimos. Leamos los Salmos y encontraremos que muy a menudo el salmista atraviesa esta fase. No obstante, reaccionar así a la reprensión y al castigo de Dios y a sus tratos paternales con nosotros es un error. La tercera de las reacciones equivocadas es la que el autor de Hebreos menciona en el versículo 15. Asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lastimosamente, una vez más, sabemos lo que esto significa. Hay gente cuya reacción ante las pruebas y problemas y castigos es amargarse la vida. No conozco nada en la vida que sea tan triste como esto.
Como ministro de Dios, ciertamente no hay nada más triste en mi vida y obra y experiencia que observar los efectos que las pruebas y los problemas ejercen en la vida de algunas gentes. He conocido personas que antes del infortunio parecían muy afables y amistosas, pero que se amargaron cuando estas cosas sucedieron, se volvieron egocéntricas y difíciles de tratar, incluso con quienes trataban de ayudarlas y deseaban ayudarlas. Esta gente tiende a encerrarse en sí misma y siente que el mundo entero está en su contra. No se les puede ayudar porque la amargura los embarga. Se les ve en el rostro y en su apariencia entera. Un cambio completo parece tener lugar. Con frecuencia y de manera inconsciente proclamamos lo que somos por la forma en que reaccionamos a lo que nos sucede. Todo lo que nos pasa en la vida nos prueba en lo más profundo y revela si y revela si realmente somos hijos de Dios. Por lo general, los que son hijos de Dios se amargan por causa de las desgracias. Hay casos en que aún los hijos de Dios pueden amargarse por algún tiempo y necesitan estar advertidos contra esta reacción particular hacia la disciplina y el problema para combatir cualquier brote de amargura. Si incurrimos en cualquiera de estas tres reacciones, lo que nos suceda no va a ayudarnos en absoluto. Y si reaccionamos así, aún las disciplinas de Dios no nos serán beneficiosas. Si nos las sacudimos ligeramente, si desmayamos bajo ellas, o si por causa de ellas nos amargamos, no nos harán ningún bien. La disciplina misma podrá haber sido enviada y distribuida por Dios, pero de nada nos aprovechará. Por eso el autor de esta carta exhorta a sus destinatarios a recibirlo todo de manera correcta. ¿Y qué manera es la correcta? Veámoslo positivamente. Lo primero que nos dice es que debemos aprender a comportarnos como hijos, no como párvulos. Es muy importante notar esto, porque lamentablemente la versión inglesa King James traduce aquí, y habéis olvidado la exhortación que os habla como a niños, en vez de decir apropiadamente, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hebreos 12:5. Se puede decir que un hijo es un niño, y que por lo tanto la palabra niños es correcta. Sin embargo, quien escribió este capítulo realmente usó un término que debe traducirse hijos, y que en efecto más tarde se traduce así. Esta es una distinción importante. Lo que el autor realmente dice es, ya han olvidado la exhortación que se les hizo como adultos, como hijos. Ustedes no son niños, ya no son bebés, ni párvulos. Nunca ha habido un bebé o un párvulo que no haya malinterpretado la disciplina. De niños siempre hemos pensado que se nos trataba con dureza, que nuestros padres eran injustos con nosotros y que no merecíamos ser castigados. Esa reacción es típicamente infantil y algunos de nosotros espiritualmente nos hemos quedado en esa etapa. Pero el autor de la carta nos dice, recuerden que ya no son niños, son hombres, son hijos, son adultos.
Su exhortación es, por lo tanto, recobren la calma, no se comporten como niños. Podemos advertir la gran sensatez de las Escrituras y la manera en que se dirigen a nosotros. Ustedes son hombres, nos dicen, así que dejen de desmayarse, dejen de lloriquear, dejen de portarse y de enfurruñarse como niños. Ustedes dicen que son hombres, pero se portan de tal manera que demuestran ser todavía bebés. Entonces, si somos hombres, ¿qué debemos hacer? En el versículo 5 se nos dan varias exhortaciones. El autor empieza con una negativa en forma de regaño. Dice, ustedes ya han olvidado por completo la exhortación. Resulta evidente que lo que hay que hacer es recordar esa exhortación. Este autor en efecto dice, ustedes cristianos hebreos y todos los que son como ustedes están cayendo en estas trampas. Pero no tienen ninguna excusa. Si los cristianos gentiles hicieran eso, se les podría disculpar, pero para ustedes no hay excusa, pues tienen el Antiguo Testamento. Con que ustedes leyeran el libro de Proverbios y realmente reflexionaran en sus enseñanzas y las aplicaran a su vida, nunca reaccionarían como lo hacen. Recuerden las palabras de exhortación. Y ahora, al aplicar esto a nosotros mismos, podemos asumir que cada vez que algo con carácter de prueba nos suceda en esta vida y en este mundo, no hemos de verlo solo en sí mismo y por sí mismo. Como cristianos debemos tomarlo todo y examinarlo inmediatamente en el contexto de la Biblia. Recuerden las palabras de exhortación. En cierto modo, esta es la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Cuando algo sale mal en la vida del no cristiano, ¿con qué apoyo cuenta? No cuenta con nada que no sea la sabiduría del mundo y el modo de reaccionar de éste. Y eso no es ninguna ayuda. En cambio, el cristiano está en una situación totalmente distinta. Tiene la Biblia y cualquier circunstancia debería tomarla y ponerla inmediatamente dentro de este contexto. El cristiano no reacciona a los eventos como lo hace el mundo, sino que pregunta, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? La palabra de exhortación, el cristiano la pone en contexto y la aplica. Todo lo pone en este contexto. Vaya criaturas insensatas que somos, con cuánta frecuencia resultamos culpables de actuar como lo hace el mundo, y no como cristianos. Recordemos que somos hombres, que somos hijos de Dios, y que tenemos la palabra de Dios. Pongámoslo todo, sea lo que fuere, dentro del contexto de la palabra de Dios. Y después de esto, ¿qué más? El siguiente punto del argumento todavía en el versículo 5 es que debemos escuchar y obedecer los argumentos de la palabra de Dios. ¿Ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige? Notemos que la palabra dirige no es inadecuada, pero no es lo suficientemente fuerte. Una mejor traducción sería, ¿ya han olvidado la exhortación que como con hijos razona con ustedes? Versión hispanoamericana. Esto es algo que una vez más me fascina y me hace estremecer. Notemos que la palabra de Dios no solo nos da un consuelo general, sino que siempre nos da un argumento. No hay nada que me disguste y que más aborrezca que la lectura emocional de las Escrituras. Hay mucha gente que lee las Escrituras de manera puramente sentimental, cuando están en problemas y no saben qué hacer. Dicen, voy a leer un salmo, es tan sedante. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, 1. Hacen de su lectura una especie de encantamiento y toman los salmos como otra persona tomaría una droga. Esa no es la manera de leer las Escrituras. La palabra de exhortación razona con usted, argumenta con usted, y debemos seguir la lógica de esta palabra y leer las Escrituras con inteligencia. Este aspecto de una lectura inteligente de las Escrituras nunca será exagerado, porque ellas no se escribieron solo para darnos consuelo general y calma. Sigamos su argumentación, dejemos que razonen con nosotros. Obviamente el siguiente paso es,
¿Cuál es el argumento? Bien, no necesito insistir en esto porque en cierto modo ya lo hemos visto, pero voy a hacer un breve resumen. El tremendo argumento es que Dios está actuando y que actúa porque nosotros somos sus hijos. Esto se haya expresado aquí de diferentes maneras, pero en ninguna parte ha hallado mejor expresión que en los versículos 9 y 10. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Dios es nuestro Padre espiritual, el Padre de la nueva vida que hay en nosotros, no ya de la vida terrenal y carnal, sino de la espiritual. Es Dios quien está haciendo esto, y lo hace porque somos sus hijos, y precisamente porque somos sus hijos lo está haciendo para nuestro bien. He allí el argumento, he allí la verdad a la que debemos aferrarnos. Por lo tanto, no debemos reaccionar en términos generales, ni tratar de librarnos de todo de una sola vez. Cambia nuestra actitud total y decimos, Dios anda en esto, y Dios lo está haciendo porque soy su hijo, porque no pertenezco al mundo, porque Él envió a su Hijo a morir por mí y ha dispuesto que yo vaya al cielo. Dios anda en esto, y todo lo está haciendo para mi bien. Sin embargo, se impone que sigamos el argumento y el razonamiento en relación con el modo en que Dios se ocupa de nosotros. Todo lo tenemos en el versículo 11, que dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. Pero no termina allí, sino que añade, para quienes han sido entrenados por ella. Todo el secreto radica en esta frase, entrenados por ella. Los únicos que derivarán algún beneficio de este tratamiento, nos dice el autor de la carta, serán los que se ejerciten en la disciplina y sean entrenados por ella, es decir, los que se sometan a este tratamiento de Dios. Si tratan de evitar este tratamiento, no nos hará ningún bien si lo resistimos. No nos hará ningún bien si nos amargamos. No nos hará ningún bien. Solo nos hará bien si nos sometemos a este proceso. ¿Y cuál es este proceso? Para usar las palabras mismas del autor de la carta, es el siguiente. Nos dice que Dios va a ponernos en un gimnasio. Tal es, en efecto, el significado original de la palabra que se ha traducido como entrenados. Y la imagen que nos da es maravillosa. La raíz misma de la palabra gimnasio significa desnudarse. De modo que la imagen que tenemos aquí es la nuestra en un gimnasio, donde se nos pide que nos desnudemos. ¿Por qué se nos pide tal cosa? Por dos razones principales. La primera, obviamente, es que la ropa puede estorbarnos al hacer ejercicio. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. Pero hay otra razón por la cual debemos desnudarnos. No somos nosotros los que entramos a este gimnasio por iniciativa propia para hacer nuestros propios ejercicios. Es el instructor quien nos hace entrar y quien nos mira y examina. El instructor nos observa para ver si hay equilibrio y simetría en nuestro físico, algo que a los griegos les interesaba sobremanera. Ellos se ocuparon del cultivo del cuerpo y de la simetría de las proporciones físicas, de modo que el instructor nos desnuda para ver dónde necesitamos hacer un poco de ejercicio extra, a fin de desarrollar un conjunto determinado de músculos o para corregir una postura defectuosa. Este es el cuadro que aquí se nos presenta. Estamos en un gimnasio donde el instructor nos observa y nos dice qué debemos hacer y qué ejercicios realizar. Tengo la impresión de que tenemos aquí una especie de doble imagen, o que al menos podemos ver este cuadro de dos maneras distintas.
Podemos verlo simplemente en términos de alguien que necesita hacer ejercicio y que ha estado descuidando su cuerpo, que ha sido flojo e indolente en el aspecto físico, de modo que el instructor lo pone a hacer sus ejercicios para que llegue a ser un buen ejemplo del género humano. Pero ante este contexto no puedo evitar la impresión de que también puede verse de otra manera. Escuchemos los versículos 12 y 13. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. No puedo evitar el concluir que aquí tenemos también el cuadro de alguien que sufre de cierta clase de enfermedad en las articulaciones. Notamos que sus rodillas están débiles y que está cojo. Su enfermedad se deriva de las molestias en las articulaciones. Cuando esto sucede, por lo general, se encuentra que no solo está débil la rodilla, sino que también los músculos cercanos se vuelven laxos. Veo aquí, por tanto, un maravilloso cuadro de lo que llamamos fisioterapia. No solo hay que tratar la enfermedad articulatoria, sino que debe someterse al paciente a un tratamiento de varios ejercicios y movimientos. El masaje no es suficiente, sino que el paciente debe hacer su parte y ejecutar activos movimientos. Mantengamos estas dos ideas en mente a medida que desarrollamos detalladamente la enseñanza. De acuerdo con el autor de la carta, al hacer Dios lo que hace con nosotros, es como si nos pusiera en un gimnasio espiritual, desnudos en su presencia, nos examina y sabe exactamente lo que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer es someternos a Él y hacer exactamente lo que nos diga. Atendamos al instructor, cumplamos con los ejercicios y de hacerlo así tendremos una cosecha de justicia y paz. ¿Qué quiere decir todo esto? Luego de interpretarlo significa lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos o someternos al examen de la palabra de Dios. En el momento en que nos sobrevenga algún acontecimiento desfavorable, debemos decir, estoy en el gimnasio. Debe haber algún problema. ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Dónde está mi problema? Así es como el cristiano debería reaccionar siempre ante cualquiera de estos sucesos. ¿Se trata de alguna enfermedad, de algún accidente o un fracaso o alguna desilusión o la muerte de alguien? Sea lo que sea, sobre la base de esta enseñanza, lo primero que me diría a mí mismo sería, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Me he descarrilado en algún punto? Leamos el Salmo 119 y encontraremos que el salmista dice, me hizo bien haber sido afligido. Versículo 71. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Versículo 67. El salmista no se había dado cuenta de su descarrío, pero su aflicción lo lleva a reflexionar y a decir, le doy gracias a Dios por esto, que es muy bueno para mí. Me estaba descarriando, pero esto ha hecho de mí una mejor persona. Así que, en primer lugar, deberíamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿he sido negligente en mi vida espiritual? ¿He estado olvidando a Dios? ¿Me he vuelto muy eufórico y autosatisfecho? ¿He pecado? ¿He hecho algo malo? Nos examinamos a nosotros mismos tratando de descubrir la causa y lo hacemos completamente. Nada de esto, como nos dice el autor de la carta, parece agradable, pero debemos ahondar en nuestra vida y hacer un examen profundo de nosotros mismos, aunque resulte doloroso, para ver si nos hemos descarriado en algún aspecto sin siquiera advertirlo. Esto debemos encararlo con toda honradez. En segundo lugar, debemos reconocer esto y confesárselo a Dios. Si encontramos que hemos pecado y nos hallamos culpables, o si encontramos en nosotros laxitud o alguna cosa vergonzosa o indigna, debemos confesárselo inmediatamente a Dios con toda sinceridad. Esta es una parte vital de los ejercicios y no nos pondremos bien hasta llevarla a cabo. Dios nos ordena hacerlo, así que hagámoslo.
Hablemos directamente con Él, aunque también puede significar tener que hablar con alguien más. Puede significar pedir disculpas, puede significar tener que confesar algo. No siempre es así, pero si Dios nos dice que lo hagamos, debemos hacerlo. Escuchemos esa voz interna en nosotros, la voz del instructor en el gimnasio, la voz de Dios cuando nos habla. Y a medida que nos examinemos a nosotros mismos, pongamos atención y digamos, lo haré. Cueste lo que cueste, lo haré. Debemos desarrollar el ejercicio en todos sus detalles. Debemos confesar ante Dios la culpa, la falta o el pecado. Y después de esto, bien, una vez cumplido este proceso de relajamiento, si queremos llamarlo así, empezaremos a practicar ejercicios positivos. Y así llegaremos al versículo 12. Pero fijémonos en la lógica del argumento. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hebreos 12, 12. Esta es su manera de decirnos que nos tranquilicemos, que nos fortalezcamos, que nos pongamos de pie y que nos pongamos a tono. Mi ejemplo de las articulaciones resulta muy útil en este punto. Cualquiera que haya tenido reumatismo en cualquiera de sus manifestaciones sabe que todos instintivamente tendemos a cuidar y proteger las partes doloridas. Si me duele la rodilla, trato de no doblarla, protegernos, escudarnos las partes doloridas. Espiritualmente hacemos lo mismo. Pero lo que el autor de la carta nos exhorta a hacer en el versículo 12 es dejar de cuidar nuestras articulaciones doloridas. En cierta etapa el movimiento es el mejor remedio para ellas. Por tanto, renueven las fuerzas de las manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Versículo 12. Pero alguien me dirá, no tengo la fuerza ni la energía para hacerlo. Sin embargo, dice el instructor, levanta las manos, ponte de pie, prepárate para el movimiento. Mientras más muevas tus músculos, mejor te sentirás. Esto es algo literalmente así a nivel médico, y uno encuentra que estas instrucciones siempre las da alguien que conoce su oficio. Manténganse en movimiento, no deje que los músculos se endurezcan, siga moviendo las articulaciones, consérvelas todos lo flexibles que pueda. Lo mismo puede decirse en el campo espiritual. ¿Acaso no hemos visto gente que cuando vienen las pruebas adopta cierta pose? Se aflige de su situación y quieren que los demás se aflijan también. Pero el autor de la carta nos dice, déjate de poses. Aleja esa actitud. Levanta las manos cansadas y endereza las rodillas debilitadas. Levántate. Date cuenta de tu personalidad. Tranquilízate. Este es el momento de hacerlo y no al principio. Se hace luego de recibir instrucciones y de haber pasado por la etapa de relajamiento. ¿Algo más? La respuesta la tenemos en el versículo 13. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Hagan sendas derechas para ustedes mismos. ¿Por qué? El argumento es totalmente razonable. Si la senda no es suave y recta, la articulación enferma puede dislocarse. Pero si se hace un camino recto y plano para que el cojo transite por él, eso le ayudará a sanar. Podemos ver entonces la importancia de un camino recto. Pero, ¿cuál es su significado espiritual? Lo que significa es que una vez que hemos hecho todo lo que ya hemos considerado, nos decimos a nosotros mismos, sí, me he descarriado, debo volver al camino recto y estrecho. De este modo trazamos nuevamente el camino de santidad. Volvemos a la autopista de Dios. Nos damos cuenta, una vez más, de la necesidad de la disciplina y decidimos dejar de hacer ciertas cosas. Hacemos una senda derecha para nuestros pies. Entonces, a medida que volvemos a transitar por este camino de santidad, nos encontramos con que nuestras rodillas débiles se van fortaleciendo y con que todo nuestro sistema se vigoriza como por el efecto de un tónico. La última instrucción la encontramos en el versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Una vez más, el verbo buscar no es lo bastante fuerte. Lo que el escritor realmente quiso decir es perseguir, de modo que el sentido es persigan la paz, persigan la santidad, y hasta con más fuerza anda tras o ir en pos de la paz, ir en pos de la santidad, esforzarse por alcanzarla. No puedo entender cómo quien haya leído las Escrituras pueda aceptar y adoptar una idea de pasividad respecto al camino de la santidad. He aquí alguien que nos dice que debemos anhelar la santidad con todas nuestras fuerzas hasta conseguirla, que debemos ir en pos de ella, que debemos perseguirla e incluso cazarla. Paz y santidad. Paz con los demás, sí, y también todo lo que podamos hacer para llegar a ser santos y poder agradar a Dios. Tales son los ejercicios que Dios nos pide realizar en el gimnasio. Así es como Dios quiere que actuemos, quienes somos sus hijos. Voy a concluir con algunas palabras de aliento. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Este proceso, aunque doloroso ahora, contiene una promesa. Escuchémosla. Después produce una cosecha de justicia y paz. No nos preocupemos por el dolor, sino sigamos moviendo esos músculos tiesos, y pronto los veremos flexibles. Continuemos haciendo los ejercicios, pues después produce una cosecha de justicia y paz. Mientras más se nos ponga a entrenar en el gimnasio, mejor. Dios no solo nos está preparando para el presente, sino para la eternidad. Los ejercicios físicos sirven solo por algún tiempo en el presente, y nuestros padres terrenales nos disciplinaban solo durante algún tiempo, mientras estamos en este mundo. Pero nuestra vida en este mundo es solo una preparación para la eternidad. Lo que importa no es este mundo, sino el venidero. Los ejercicios físicos sirven solo por algún tiempo en el presente, y nuestros padres terrenales nos disciplinan solo durante algún tiempo, mientras estamos en este mundo. Pero nuestra vida en este mundo es solo una preparación para la eternidad. Lo que importa no es este mundo, sino el venidero. Lo que importa no es el aquí y el ahora, sino lo eterno. En esta vida Dios nos está preparando para sempiterna bienaventuranza y gloria. Recordemos también en relación con esto a aquel que un día veremos. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 14. Si queremos ver a Dios, es mejor que en el gimnasio cumplamos cabalmente con los ejercicios. Repito del versículo 14. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos pone a realizar estos ejercicios para hacernos santos. Por lo tanto, si no prestamos atención a este tratamiento de Dios, significa que no sabemos quiénes somos, o bien que no somos en absoluto hijos de Dios. Si realmente queremos llegar al cielo y ver a Dios, debemos someternos y hacer exactamente lo que Él nos dice que hagamos, porque Él nos está sometiendo a este tratamiento con el fin de proteger nuestra santidad. Todo es para nuestro beneficio y para que podamos llegar a ser partícipes de su propia santidad. Finalmente, y más allá de cualquier otra cosa, como estímulo para nosotros, miremos a aquel que se sometió a todo esto, aun cuando no tenía por qué hacerlo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesús sabía lo que esto significaba, pues dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26, 39, 42. Jesús lo sufrió todo, por el gozo que le esperaba y por nuestra salvación. Así que cuando sintamos que es mucha la disciplina y muy dolorosa, además de todo lo que he dicho, mirémoslo a Él, mantengamos la mirada fija en Él y sigámoslo.
En la medida en que hagamos esto, encontraremos que esta, que por el momento nos resulta tan dolorosa y pesada, más tarde producirá en nosotros, en esta vida y en este mundo, y más aún en la gloria, esta maravillosa cosecha de salud y justicia, de paz y de gozo, y del placer de estar con Dios. No sé lo que mis lectores sientan, pero las 2 últimas semanas he estado meditando en torno a este pasaje, y digo muy sinceramente, y en la presencia de Dios, no hay nada que me dé mayor consuelo que saber que estoy en las manos de Dios, y que tanto me ama y tan decidido está de hacerme santo y de llevarme al cielo, que si no presto atención a su palabra y la sigo, Él se ocupará de mí de otra manera. Dios me va a llevar a este lugar. Esto es alarmante, pero también glorioso. Nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:39. Pongámonos a hacer estos ejercicios, amigos míos. Corramos al gimnasio, hagamos lo que Él nos diga, examinémonos a nosotros mismos. Practiquémoslo todo, cueste lo que cueste, y sin importar el dolor, y entremos en el gozo del Señor.